La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. En el programa de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, muy difícil y muy grave. Vamos a hablar de traumatismo de cráneo. ¿Cuándo pasa un traumatismo de cráneo? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué le pasa a la persona que tiene este traumatismo? Hay diferentes niveles tal vez. Vamos a consultar con nuestro invitado, el doctor Nicolás Ebreinov, él es neurólogo. Y vamos a ver también, por favor, señor director, los datos que tenemos sobre este tema. Accidentes, caídas o golpes pueden provocar una lesión en el cuero cabelludo, el cráneo o más profundamente en el cerebro. Nunca se debe restar importancia a un golpe en la cabeza. Aprender cómo actuar. La lesión cerebral más frecuente es por traumatismo cráneoencefálico y más del 80% se debe a accidentes de tráfico de jóvenes entre 15 y 30 años de edad. Mucho cuidado a la gente que anda en moto también, y no se ponen el casco y llevan el casco en el codo. Realmente son cosas que uno no puede entender. Nadie piensa que le puedan pasar las cosas o los accidentes, sin embargo ocurren. Entonces uno tiene que prevenirse y tomar las medidas de seguridad. Hacemos un pequeño corte, enseguida estamos ya con nuestro invitado. Con nuestro invitado, el doctor Nicolás Ebreinov, neurólogo. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido al programa. Muchísimas gracias, excelente, muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Un placer tenerlo aquí para hablar de esto, de traumatismo de cráneo. Traumatismo es golpe, sí, ¿verdad? Es un golpe. O sea, es un golpe en el cráneo, que puede ser muy grave o puede ser menos grave, puede ser más fuerte o menos fuerte. ¿Cómo es eso? Y hay diferentes tipos de golpe, depende del mecanismo del golpe, pero las clasificaciones que hacemos nosotros normalmente son las clasificaciones médicas. Sí. Se basan en la evaluación clínica, o sea, lo que hace el médico cuando llega a estar en contacto con el paciente. Normalmente al llegar al servicio de urgencias se evalúa y existen escalas, normas internacionales, digamos, de evaluación de los traumatismos de cráneo. Se basan principalmente en una escala que se llama Glasgow, que es la ciudad esta de Gran Bretaña, donde un profesor hizo una escala de evaluación neurológica específicamente para la evaluación del paciente que tuvo un traumatismo de cráneo. Y básicamente es una escala muy simple para el médico. Evaluamos la respuesta, el estado de conciencia del paciente, básicamente. La respuesta a la apertura ocular, o sea, el paciente abre espontáneamente los ojos, abre y cierra los ojos espontáneamente, está despierto, digamos. Se le pone un puntaje del 1 al 4 a la apertura de los ojos. Cuando nos abre los ojos espontáneamente, le hablamos, le gritamos, vemos si abre los ojos al estímulo verbal. Ahí va, si hay una respuesta se le pone 3. Si el paciente no abre los ojos ni al estímulo verbal, se le estimula con dolor. Normalmente se le estimula, por ejemplo, acá, se le aprieta con un martillito para acá. Ver si abre los ojos ante el dolor, se le pone 2 y así. La escala 1 significa que no abre los ojos ni con el estímulo doloroso. O sea, el mínimo puntaje es 1. Después evaluamos la parte verbal. Si el paciente dice cosas coherentes, está orientado en tiempo y espacio, le preguntamos la fecha y contesta la fecha. Por ejemplo, le ponemos 5.
Si el paciente le pregunto por la fecha y me dice una fecha totalmente inadecuada, me dice otro día, está un poco confuso, digamos, se le pone 4. Si le pregunto la fecha y me responde cualquier otra cosa incoherente, me empieza a hablar de otro tema y no es en absoluto coherente con sus respuestas, se le pone 3. Y así, esa escala es muy simple para nosotros. Y tercero, le evaluamos la parte de movilidad. Movilidad espontánea, movilidad, se le dice, con eso le evaluamos de 3 a 15, ¿verdad? Y la intensidad, o sea, la gravedad del traumatismo nosotros consideramos, si tiene 14 o 15 es leve. Menos de 14 hasta 9 es moderado. Traumatismo y severo es menos de 8, claro. 8 para abajo. O sea, el tema es, no como nosotros que no somos médicos y que, no sé, yo veo que alguien se golpea la cabeza, un accidente, le sangra, me parece que eso es gravísimo, y otra persona que también se cayó y qué sé yo, se golpeó, pero no le sangra, entonces para mí, que no soy médica, es menos grave porque no sangró. Sin embargo, no tiene nada que ver porque depende del daño que ese golpe ocasionó. Y por eso se hacen estos... Claro, la evaluación básicamente es de lo que pasa, hablamos del traumatismo cráneo-encefálico, o sea, el golpe del encéfalo que está dentro del cráneo. Claro. ¿Verdad? El encéfalo consiste en el cerebro, el cerebelo, el tronco encefálico, o sea, hay muchas estructuras, la gente le llama cerebro, digamos, lo que está dentro de la cabeza, ¿verdad? Nosotros le llamamos encéfalo porque además del cerebro hay otras estructuras que están dentro del cráneo. Y este traumatismo de este órgano lo que es grave, digamos. Entonces, básicamente, nuestra evaluación en leve, moderado o grave es en base a la repercusión en el golpe del encéfalo, digamos. Por eso es que cuando alguien tiene un choque o justamente un traumatismo, un golpe en la cabeza, lo primero que preguntan es si perdió el conocimiento o no. Esto pasa también en el fútbol, los jugadores de fútbol, de rugby, qué sé yo, no solamente en el tema accidentes. O los boxeadores. Con los boxeadores, ¿no? Los boxeadores que knockout, ¿verdad? Claro, el knockout es un tipo de traumatismo cráneoencefálico y la persona pierde el conocimiento, o sea, es gravísimo. Es un golpe fuerte y produce lesiones bastante graves. Bueno, del tipo de lesiones podríamos hablar, como usted dice, de repente uno se lesiona la piel, el cuero cabelludo sangra muchísimo, asusta, pero eso no necesariamente es muy grave, ¿verdad? Pero en el caso de un traumatismo de cráneo, yo creo que es importante recurrir a un médico, a un profesional para que le evalúe al paciente para no dejar lugar a dudas de la gravedad del caso. Por eso que muchas veces, no sé, alguien tiene un accidente, se cayó de la moto o de donde sea, se golpeó la cabeza y se levanta y dice, no me pasó nada, ya estoy bien. Por eso siempre dice lo mismo, tenés que ir al médico a que te haga un reconocimiento, una evaluación, ¿verdad? Eso es lo correcto. Porque la pérdida de conocimiento puede ser en ese momento o puede ser después también. Básicamente nosotros hablamos, hay varios tipos de lesiones. Las lesiones pueden ser focales o difusas dentro del cráneo, digamos, ¿verdad? Las focales son, por ejemplo, sangrados que pueden estar por fuera de la dura madre, llamamos epidural o extradural. Esa sangre, o sea, por un golpe en la cabeza puede haber un sangrado dentro de la cabeza. Porque el cráneo es una estructura dura, es un hueso que no se altera normalmente, pero adentro tiene un cerebro que es como una gelatina, es blandito. Entonces con el golpe, con la desaceleración, el golpe, pum, se desacelera y a veces puede chocar este cerebro contra el mismo hueso que está adentro, o sea, contra el cráneo. Se puede crear una lesión en ese lugar, ¿verdad? O puede haber una lesión atrás que es por el rebote, ¿verdad? Entonces puede haber sangrado directo, ¿verdad? Puede ser extradural o subdural, que es por fuera de la masa encefálica, o directamente dentro del cerebro puede haber sangrado. Entonces, ese tipo de golpe tiene que ser evaluado siempre por un profesional médico. Claro. Bueno, y tenemos material que habla justamente de esto de las causas del traumatismo de cráneo. Vamos a ver, por favor. Causas de traumatismo de cráneo. Entre las causas comunes de traumatismo craneal se encuentran los accidentes laborales en el hogar, al aire libre o al practicar deportes, las caídas, la agresión física, los accidentes de tránsito. La mayoría de estas lesiones son menores porque el cráneo protege el cerebro. Algunas lesiones son tan graves que requieren hospitalización. ¿Está correcto eso, sí, verdad? Sí, súper correcto. En caso de que el paciente, nosotros hablamos de una cosa
Básicamente nuestras clasificaciones también se basan en las imágenes. Habrás escuchado hablar del tema contusión o conmoción cerebral. Sí, bueno, sí. Una conmoción sería cuando hacemos una tomografía de cráneo y no se ve ninguna alteración, pero la tomografía se hace normalmente porque ya hay una manifestación clínica de este golpe. El paciente está un poco confuso, o sea, el Glasgow que le decimos a esta escala puede estar 14 de 15, que es un poquitito menos de lo normal, pero ya se justifica hacer una tomografía de cráneo. Generalmente si hay una conmoción cerebral, en este caso la tomografía es normal, pero evidentemente hay una afectación de las estructuras internas, por eso el paciente puede tener una alteración un poquito de la orientación o puede estar un poco incoherente, y lo clásico es que produce una amnesia, que es la alteración de la memoria. Sí. Ante un golpe en la cabeza, un traumatismo cráneoencefálico, la amnesia básicamente nosotros dividimos en lo que pasa. Lo que el paciente olvida que pasó antes del accidente se llama retrógrada, y a partir del accidente en adelante, como las estructuras están golpeadas, el sistema no está funcionando bien, existe una amnesia también anterógrada. O sea, el paciente tampoco fija en su memoria lo que pasó después del accidente, ¿verdad? Entonces, nosotros le evaluamos al paciente. Si él no recuerda más de 30, 40 minutos de lo que pasó antes del accidente, nosotros ya consideramos oportuno realizar una tomografía del cráneo para ver si hay lesiones. Claro. En el caso de las lesiones podemos ver una lesión, digamos, difusa, pequeños puntitos, que nosotros le llamamos como sal y pimienta, decimos, ¿verdad? Ajá. Porque se ven puntitos blanquitos en algunas partes, pero puntitos nomás dentro del cerebro, digamos, rodeado de partecitas oscuras. Y a eso le llamamos contusión. Contusión cuando se ve en la tomografía pequeños sangrados chiquititos. O sea, ¿verdad? esas cositas son pequeños sangrados. Son pequeños sangrados si en tomografía se ve. Se hace una tomografía simple, no se necesita contraste. Ya. Porque sin contraste se ve perfectamente el sangrado y se ven las fracturas, que es lo que queremos ver. En ese caso hablamos contusión cerebral, el paciente sí o sí ya tiene lesiones y se justifica que se interne, por más que sea un traumatismo de cráneo leve, porque hablamos de leve, moderado, severo según el Glasgow, ¿verdad? Claro. Pero el paciente tiene un Glasgow súper o normal, incluso estaba un poco confuso. En la tomografía vemos una contusión cerebral, yo le dejaría hospitalizado por lo menos 24 horas para ver la evolución. A las 24 horas se repetiría la tomografía porque a veces esos sangraditos chiquititos siguen sangrando. Claro. Y produce un hematoma, o sea, un coágulo dentro del cerebro que a veces necesita cirugía. Entonces, realmente tiene que estar muy de cerca el servicio médico, atender si el paciente necesita o no una tomografía. O sea, un paciente que si ya tiene una contusión cerebral debería estar en un servicio donde potencialmente puede haber un neurocirujano al llamado en caso de que necesite cirugía. ¿Por qué eso? Porque a veces consideramos como banal el golpe, el paciente, bueno, estaba medio confuso, medio tonto, se hizo la tomografía es casi normal, tiene unos sangraditos. El tema es, nosotros dentro del cráneo tenemos básicamente tres cosas. La masa cerebral o encefálica, ¿verdad?, que ocupa 1500 o 1400 centímetros cúbicos, mililitros. Tenemos sangre y líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Dentro de eso, si eso se agranda, si algo ocupa más espacio, o sea, si empieza a sangrar adentro, claro, eso ocupa espacio. Y el cráneo no tiene por dónde salir, entonces empieza a aumentar, puede aumentar la presión intracraneana. El problema es que hay un mecanismo de defensa, digamos, que hace que la presión no aumente rápido. Si empieza a juntarse, por ejemplo, sangre, aumenta la presión y deja de producirse líquido cefalorraquídeo. Entonces sigue igual la presión. O sea, el cerebro tiene un mecanismo de defensa contra la hipertensión intracraneana. Y puede mantener ese sistema bastante tiempo hasta que de repente deja de funcionar ese sistema porque ya no hay más líquido que dejar de formar. Claro. Y de golpe aumenta la presión y eso puede hacer que el paciente se comprometa incluso la vida del paciente. Pierde rápidamente la conciencia y el deterioro puede ser muy rápido. Por eso es que lo dejan de observación. Es prudente, ¿verdad?, dejar en observación por 24 horas por lo menos un paciente. Si es un traumatismo cráneoencefálico moderado, en observación, ¿verdad? Si es leve, se le hacen los estudios preliminares, no tuvo ninguna alteración ni de la orientación, la conciencia, nada. Se le puede dejar unas horas en observación, no tiene absolutamente nada al paciente, se le da de alta y por escrito hay que darle, siempre y cuando tiene a alguien que le pueda cuidar. Por escrito estamos obligados a darle las indicaciones de cuáles son los criterios de alarma. Si el paciente, por ejemplo, tiene más de 2 episodios de vómitos, tiene cefalea o dolor de cabeza persistente, tiene el más mínimo episodio de confusión, desorientación, un lenguaje incoherente, incomprensible, trastornos del equilibrio, no puede caminar, déficit motor, le decimos la debilidad de una parte del cuerpo, en ese caso, o evidentemente crisis epilépticas,
tiene que Claro. recurrir rápidamente a un servicio de urgencias donde puedan atenderle. Pero ¿y dolor de cabeza cómo no va a tener si se golpeó la cabeza? No, si son unas cefaleas persistentes, nosotros le damos analgésicos. Ah, O sea, y normalmente un traumatismo de cráneo simple, leve, el paciente no tiene nada clínicamente, no tiene ni una alteración de la conciencia, ni siquiera estaba confuso ni nada, no le hemos dejado hospitalizado a todos los que se golpean la cabeza. Claro. Es un golpe banal, bueno, se le da normalmente paracetamol, por ejemplo. Sí. Si nosotros pensamos en la posibilidad de que el paciente se complique, idealmente vamos a evitar de darle aspirina y cosas así, porque evidentemente podríamos necesitar operarle dentro de pocas horas si se complica la cosa. Entonces, Claro. le damos paracetamol, algún relajante muscular, y el paciente vuelve a la casa con criterios de alarma, o sea, por escrito cuáles son. Sí. En la mayoría de los servicios de urgencia tienen ya los criterios de alarma que se le da a un familiar entendido, digamos, un paciente, Claro. un adulto que sea... Doctor, ¿por qué cuando los chicos se golpean la cabeza, las mamás de hijos varones sobre todo van a entenderme, cuando de repente jugando algo se golpean la cabeza, uno le lleva al médico, le llama, no se rompieron nada aparentemente, pero te recomiendan que no se acueste, que no duerma enseguida? ¿Por qué es eso? No sé, yo creo que es medio una creencia popular nomás. Lo que sí Yo no nosotros... le dejaba dormir a mis hijos después de eso, Pobre. porque me dijeron. Lo que No. sí, en realidad, nosotros hacemos, o sea, estamos obligados a hacer una evaluación clínica completa. Claro. La historia clínica va a establecer el mecanismo del golpe. Si uno cayó de una altura mayor a 1 metro, a 1 metro de altura, Sí. podemos considerar que el golpe puede ser significativo. Y por más que el niño esté sano y aparentemente bien, puede ser prudente dejarle unas horas en el hospital en observación. Claro, claro. Pero tampoco dejarle despertándole cada 1 hora. Claro. Lo que pasa puede ser que se lleve un poco a la casa o la creencia popular el tema de los controles neurológicos que se hacen en los pacientes que sí están internados. Un traumatismo de cráneo que fue moderado, el paciente tiene que estar en observación y tenemos que controlar principalmente, básicamente 3 cosas. Su oxigenación, o sea, el paciente en el mismo accidente, lo primero que tenemos que ver es que el paciente respire, Claro. que oxigene su sangre. Porque independientemente del golpe a la cabeza, lo que necesita sí o sí ese Sí. cerebro es oxígeno. Lo primero entonces el A es la oxigenación, la respiración si está bien y la circulación. El paciente no puede bajarle demasiado la presión arterial o subirle exageradamente mucho la presión arterial porque puede tener consecuencias incluso más graves que el propio traumatismo le causa. Entonces, lo ideal es que en caso de un traumatismo moderado o severo, los profesionales se encargan de ver que las vías aéreas estén libres o el mismo que le recibe, le da los primeros auxilios, que se pueda respirar bien, que se oxigene bien la sangre, que se mantenga la circulación. En caso de que ese paciente se hospitalice, se necesita hacer controles de estos signos vitales, de la oxigenación, de la presión sanguínea y del Glasgow. Claro. Y el Glasgow es esta escala que si está durmiendo el paciente le despertamos cada 1 hora. A ver, mover la mano, abrir los ojos, qué día es hoy, cómo te llamas, cómo se llama tu mamá, le hacemos dormir otra vez. ¿Verdad? Entonces, en caso de que necesite controles neurológicos a horarios, sí, Claro. el personal profesional de enfermería le va a despertar. Perfecto. Doctora, hacemos un pequeño corte, volvemos enseguidita, seguimos hablando de este tema, traumatismo de cráneo. Volvemos ya. Seguimos charlando con nuestro invitado, el doctor Nicolás Ebreinov, él es neurólogo. El tema es traumatismo de cráneo y tenemos otro material que queremos mostrar, por favor, señor director. Este material habla de tipos de traumatismo de cráneo según el tipo de lesión. A ver. Tipos de traumatismo de cráneo según el tipo de lesión. Traumatismo craneal cerrado. Se produce cuando la cabeza ha sido golpeada por un objeto que no ha llegado a romper el cráneo. Son las más comunes y aunque no parezca grave, es necesaria la atención precoz. Traumatismo craneal abierto. Se origina al golpear la cabeza por un objeto duro que ha conseguido romper el cráneo y llega hasta el cerebro. Este tipo de lesión presenta más complicaciones y debe ser tratado con rapidez para evitar secuelas mayores. Es así, ¿verdad? Así mismo. O sea, el cerrado y el abierto. El cerrado y el abierto. El cerrado puede, el cerrado puede ser muy grave también. O sea, Claro. eso es lo que habíamos comentado hace un rato. Pero si hubo
una fractura, básicamente tiene que haber. La fractura puede ser de las estructuras de la parte de arriba del cráneo, que nosotros le llamamos calota, y puede ser una fractura, digamos, de la base del cráneo, que es, digamos, lo que separa el cerebro abajo de la cara, de la garganta, de los ojos, digamos, ¿verdad? Entonces, las fracturas siempre pueden ser muy graves porque pueden permitir que entren gérmenes. Por ejemplo, si hay una salida de líquido cefalorraquídeo, pueden entrar gérmenes. Entonces, una de las cosas que nosotros podemos evaluar o debemos evaluar siempre cuando hay un traumatismo de cráneo es si no existe, por ejemplo, el signo de mapache. Generalmente el paciente queda con moretones alrededor de los dos ojos, ¿verdad? Queda como un antifaz. Eso, el signo de mapache es uno de los signos que me insinúa que existe una fractura de la base de cráneo a nivel arriba de la órbita, por ejemplo. Pueden estar comprometidos los nervios de los ojos, pueden estar comprometidos el nervio nasal, o sea, básicamente el olfato, el primer nervio craneano. Entonces, con una fractura de base de cráneo, el paciente muchas veces puede perder el olfato y puede no recuperar nunca. También puede tener un problema de la visión, porque puede dañar los nervios que vienen a dar la vista, ¿verdad? Sí. Entonces, ante un signo de mapache, un moretón bilateral alrededor de los ojos, obligatorio hacer una tomografía por lo menos de cráneo y dejar al paciente en observación, llamar a un especialista, neurólogo, neurocirujano especialmente, ¿verdad? Otro signo que me insinúa una fractura de la base de cráneo, que muchas veces puede pasar desapercibida si uno no conoce, es un hematoma, o sea, un moretón básicamente, detrás de la oreja, del pabellón auricular, le llamamos nosotros a la oreja, ¿verdad? Hay unos moretones detrás de la oreja y a veces puede haber salida de líquido por el oído. Por el conducto auditivo, sale el líquido transparente, que viene a ser líquido cefalorraquídeo, o incluso si sale sangre, puede ser signo de una fractura de la base de cráneo. La base de cráneo, básicamente, está el hueso, se llama hueso temporal o petroso. Al romperse esto, puede haber contacto entre el líquido dentro del cráneo y sale por el oído. Puede ser líquido transparente. Es grave, ¿verdad? Claro que puede ser muy grave. En ese caso, por ejemplo, lo mínimo que se puede hacer se le pone la vacuna, hay que ver si el paciente tiene al día la vacuna antitetánica, tiene que ponerse una vacuna contra el neumococo, porque los gérmenes más frecuentes en la nariz y en el oído son los neumococos. Claro. ¿Y si pueden causar una meningitis, porque pueden infectar? En ese caso ya se va a poder dar tratamientos antibióticos por unos días preventivos. Entonces, son pacientes mucho más complejos si hay una fractura. Las fracturas que están en la calota tampoco deben pasar desapercibidas. El médico, al recibir al paciente, si tiene un poco de confusión, qué sé yo, ya se le hace una inspección, se le palpa la calota, ¿verdad? Pero estos signos son importantísimos. Si hay un signo de mapache, si hay pérdida de líquido transparente por la nariz, si hay pérdida de líquido por la oreja, que sea sangre o líquido transparente, eso puede insinuar una fractura de base de cráneo. Eso es muy grave y necesita una atención especializada. Doctor, el cerebro es como la computadora que tenemos nosotros del cuerpo, ¿verdad? Y en diferentes lugares del cerebro están las funciones de diferentes... Claro, hay funciones específicas para cada parte. Entonces, difiere el lugar donde uno se golpea, la reacción que va a tener o los problemas que pudiera tener esa persona si se golpea, por ejemplo, la frente, sería diferente que si se golpea la nuca o al costado. Claro, depende. Lo que le va a afectar. Bueno, en realidad, dónde está el golpe en sí puede variar un poquito la lesión que haya. Lo que importa es dónde quedó la lesión. Claro, eso. El golpe puede ser en el frontal y uno puede tener la lesión acá de rebote en el occipital y tener trastornos de la visión, por ejemplo, ¿verdad? O cuando uno hace una caída hacia atrás y golpea el occipital, puede tener una lesión frontal y en el futuro puede tener una desinhibición, ser un paciente agresivo, desinhibido, una desinhibición en todos los aspectos, maleducado y grosero. Todo eso puede ser una lesión frontal, ¿verdad? Pero sí, el cerebro es como una computadora. Eso es importantísimo entender porque nace, digamos, sin programas y nosotros le vamos cargando los programas. Sí. Podemos aprender a leer, podemos aprender a escribir, pero no todos aprenden. No trae ese programa. Podemos aprender a controlar nuestras emociones, eso siempre le digo a la gente, y no todos aprenden a controlar sus emociones y eso lastimosamente nos enseña en los colegios. Sí. Podemos aprender a amar y eso no se enseña en ningún lado. O sea, el amor es una función superior. Si uno no estudia, no puede saber. Eso es importantísimo. Pero escapa al tema del traumatismo cráneoencefálico. ¿El amor es una función superior? Es una función superior, Si uno no estudia, no puede saber. Así mismo. ¿Amar? Amar es una función superior. Para mí, sí. El amor, justamente los instintos nos atraen, nos enamoran.
A mí me atrae físicamente una persona, me divierto, Sí. me gusta, me divierte. Todo eso son instintos. Sí. Eso no es el amor, eso es el enamoramiento. Esas Claro. son las funciones básicas. Eso algo me atrae hacia el otro porque da Claro. gusto, es lindo. El amor es un compromiso y uno justamente tiene que inhibir todas esas cosas. Es una función frontal. Yo inhibo mi deseo de reaccionar. Me dicen algo y yo me callo. Yo inhibo mi deseo de mirar a la otra mujer. Me gusta otra mujer, pero yo no le miro porque estoy casado. Claro. Yo inhibo mi deseo de agredir a otra persona. Yo inhibo mi deseo de perder la paciencia y yo tengo que tener paciencia. Me aguanto. Todas son funciones puramente frontales. El lóbulo frontal es el encargado de las funciones de amar, básicamente. Entonces, todo eso uno aprende. Y uno tiene que aprender y nos enseña en el colegio, nos enseña en la facultad. Yo le sugiero a la gente que sea autodidacta y que lea sobre el tema. Así mismo. Lo que- Y hay mucha gente que parece se golpeó de frente también, porque... Lo que pasa es que muchas de las cosas, todo esto no se enseñó nunca en la formación formal, en el colegio, en la escuela. Entonces, siempre se metió toda esa educación dentro de la formación informal o Sí. extracurricular, digamos, por medio de las filosofías de vida y las religiones. Claro. Entonces, en casi todas las religiones y las filosofías de vida nos enseñan el control de las emociones, las relaciones interpersonales, el respeto hacia las personas, el respeto hacia la vida, todas las cosas que no nos enseñan en el colegio o que Sí. nos enseñaban por lo menos tradicionalmente. Y que se normalmente enseñan, en la familia es donde uno recibe ese tipo de instrucción. si tiene suerte. Sí, así mismo. Bueno, y vamos a continuar. ¿Qué les parece? Interesantísimo el tema que el doctor nos está poniendo. Tipos de traumatismo de cráneo según el nivel de conciencia de la víctima. Vamos a ver eso, por favor. Tipos de traumatismo de cráneo según el nivel de conciencia de la víctima. Traumatismo craneal leve. La pérdida de conciencia es menor a 30 minutos y al despertar se muestra reactivo a los estímulos, contesta preguntas y se mueve. Puede tener pequeños episodios de pérdida de memoria que con el tiempo irán remitiendo. La recuperación es prácticamente completa. Traumatismo craneal moderado. La víctima, aunque está consciente, no responde correctamente a los estímulos. Tiene dificultades para hablar y mantenerse atento. Parece adormecido. En algunos casos puede necesitar ingreso hospitalario o intervención quirúrgica. Puede dejar secuelas como pérdidas de memoria puntuales, dificultades en la concentración y cefaleas. Traumatismo craneal grave. El accidentado está en estado de coma, no responde a ningún estímulo y no se despierta. Es absolutamente necesaria la atención médica urgente. La recuperación es larga, difícil e incompleta. Es así, doctor. Yo creo que esa es una clasificación un poco superficial o popular, digamos, Sí. probablemente para que la gente que no es profesional médica Sí. entienda un poco, pero no es la clasificación que particularmente yo utilizo o que se usa en los servicios de urgencia. Nosotros nos basamos en escalas de evaluación neurológica. La principal usada siempre es la escala de Glasgow, que es la más simple, la que mencionamos. En ese caso habla, por ejemplo, de un traumatismo leve que puede ser 30 minutos de pérdida de conciencia. Yo a ese paciente no le dejo jamás ir a la casa si perdió 30 minutos la conciencia. O sea, Claro. eso no es un traumatismo Claro. leve. Si llega con una pérdida de conciencia y el estado de conciencia evaluamos nosotros con la escala justamente, ¿verdad? Porque estamos hablando de la alteración de la conciencia. El paciente puede no perder completamente la conciencia, no Sí. estar en coma, Pero pero tener una claro. escala bien significativa que necesita hospitalización. Y nosotros tenemos que tener conceptos bien claros y usamos la escala. De este punto a este punto, el paciente se le deja en observación unas horas y va a la casa si no tiene ningún criterio de gravedad. Pero también hay excepciones, o sea, el médico tiene que tener su criterio también ahí. Claro. Paciente mayor de 65 años con un traumatismo de cráneo leve, aunque esté en estado normal, yo le pido tomografía. ¿Por qué? Porque el cerebro normalmente se atrofia ya. Y ya hay un espacio que no tendría que existir, ya existe un espacio entre el cráneo y el cerebro, porque el cerebro se atrofió después de los 65 años. ¿En serio, doctor? ¿Se eso es lo normal. achica Sí, el cerebro? se achica, eso es normal. Se atrofia. Todos los demás de 65 años van a estar enojados con nosotros. No, ¿Cómo no, es eso? no. A usted le llama la atención que una persona de 70, 80 años tenga un poco de arrugas. No. Es normal. Sí. El tejido subcutáneo, digamos, va perdiendo elasticidad, Sí. va perdiendo humedad, se deshidrata, pierde Sí. colágeno y se achica. Y eso Sí. es normal. En el cerebro pasa lo mismo.
el cerebro se deshidrata, pierde ese tejido de sostén y se achica. Es una Pero atrofia cerebral, no es quiere normal. decir que sus funciones... Sus células están iguales. El cerebro, eso es importante entender. Interesante. Una tomografía yo miro a una persona de 27 años, no es lo mismo que mirar de 67 años. El de 67 tiene que tener ya una atrofia. Claro. O sea, es lo normal, o sea, es de esperar eso. Sí. Entonces, como ya tiene que, normalmente ya hay una disminución de ese tamaño del encéfalo, ya existe un espacio, digamos, que queda entre el cráneo, que es grande como siempre, y el cerebro se atrofia un poco. Entonces, una desaceleración ya puede causar la ruptura de venitas, ¿verdad? Claro. Hay venas que van de la superficie del cráneo hasta acá. Nosotros tenemos una vena, ¿verdad? Que va de acá a acá, digamos, y todas van a parar ahí. Muchas veces esa vena se rompe y ya hay un sangrado que se llama subdural. Ese sangrado puede ir juntando sangre muy lentamente y el paciente tiene una clínica absolutamente normal. No tiene dolor de cabeza, no tiene molestias, nada, ¿verdad? Después de unos días empieza a doler la cabeza. Después de 2 o 3 días empieza a tener un poco de hormigueo en las manos, la pierna de un lado. Después de unos días, o sea, el paciente mayor de 65 años debe pasar por una tomografía si fue un traumatismo de cráneo, por más que haya sido leve. Entonces, la evaluación inicial se basa en escalas neurológicas y después en la escala física, y el clínico también hace una evaluación del mecanismo del golpe. No es lo mismo si un niño se cayó de la cama de 30 centímetros que cayó del tobogán de 2 metros de altura, se cayó y el nene está bien. Claro. Pero si sabemos ese mecanismo, tenemos que dejarle en observación con un control de enfermería por lo menos por cada ciertas horas. ¿Entiendes? O sea, es un poco complejo el tema, pero los médicos del servicio de urgencia normalmente están bien capacitados y los criterios están bien clasificados, las escalas y la evaluación que tiene que hacerse. Lo que es importante entender que lo importante en realidad es el paciente, no solo su cerebro. Claro. Hay veces que un politraumatizado cayó una moto, un accidente de tránsito, nosotros concentrándonos en la cabeza, el paciente puede estar desangrándose dentro del abdomen. Claro. Baja la presión sanguínea, eso puede descompensarle también o matarle al paciente. Entonces, es un paciente que si tuvo un accidente grave, por más que un fuerte, aunque no parezca grave, es obligatorio que uno recurra a un servicio de urgencia para ser evaluado. Claro, que son los golpes internos que decimos nosotros, que no somos médicos, ¿verdad? Bueno, aparentemente se cayó, qué sé yo, pero no se rompió nada. Pero hay golpes adentro. Lo que le llamamos nosotros vísceras macizas, son el vaso, el hígado, ¿verdad? Que con un golpe se fractura, o sea, se rompe eso, se lacera y sangra, lentamente sangra. Después se empieza a juntar sangre y son litros de sangre que quedan adentro, entre el intestino por fuera. Claro. Entonces eso puede pasar desapercibido a veces hasta muchas horas de evolución y el paciente ya se descompensa. Bueno, importantísimo todo lo que estamos aprendiendo con nuestro invitado. Vamos a hacer un pequeño corte, enseguida volvemos y seguimos investigando este tema. Charlando con nuestro invitado, el doctor Nicolás Ebreinov, él es neurólogo. Estamos hablando, nos está contando el tema de traumatismo de cráneo. Y tenemos un material que a mí me parece muy interesante demostrar, que habla de la prevención, porque este programa justamente lo que queremos es prevenir todos los problemas, conocerlos. Después nos va a contar el doctor qué se hace en caso de traumatismo de cráneo. Pero vamos a ver esto que habla de la prevención, por favor. Prevención. Utilizar siempre equipos de seguridad apropiados como cascos para bicicleta y motocicleta, protectores para la cabeza y cinturones de seguridad. Obedecer las señales de tránsito al andar en bicicleta, permitir que los otros conductores puedan predecir el curso que se lleva para evitar accidentes. Ser visibles y preferentemente no andar en bicicleta de noche. Utilizar sillas de seguridad para niños pequeños y bebés al llevarlos en los vehículos. Asegurarse de que los niños tengan un área segura para jugar. Supervisar a los niños de cualquier edad. No se debe conducir después de beber alcohol y no permitir ser transportado por alguien que se sepa o sospeche que haya estado bebiendo. ¿Está correcto eso? Excelente. Lo que yo podría agregar en el caso de las personas mayores de edad, las personas de tercera edad, digamos mayores de 65,
Es importante recurrir a veces a algún profesional médico que haga una evaluación de rutina para ver si tiene trastornos del equilibrio, mareos, ¿verdad? Y en caso de que tenga ciertas limitaciones de movilidad ya conocidas, hay personas especializadas, son los especialistas en medicina laboral, creo que no sé cómo se llama, los fisioterapeutas, ¿verdad? Sí. Que ven, por ejemplo, el estado de la casa, le pueden poner algunas barras para que se atajen en el baño o al levantarse de la cama. Las alfombras, por ejemplo, tienen que estar, si quieren, alfombras fijas al piso, se pega eso o se ponen unas cositas especiales para que se fije al piso, porque a veces las alfombras se doblan y eso causa caídas. O sea, las personas de edad avanzada tienen un caso otra vez especial que tienen que recurrir a un profesional. Perfecto. Para que les dé esos consejos para prevenir las caídas. Perfecto. Bueno, estamos en redes sociales, tenemos consultas de la gente. Vamos a ver, por favor. Adelante. Diego de San Pedro dice, ¿hay alguna secuela a largo plazo que puede presentarse luego de sufrir un traumatismo de cráneo? Depende de la intensidad del golpe, ¿verdad? Dentro de los golpes nosotros puede haber hematomas intracraneanos que depende de la localización podrían producir a largo plazo y de por vida lesiones, por ejemplo, crisis epilépticas o alguna debilidad en una parte del cuerpo, alguna limitación en la visión, la audición. Otras pueden ser lesiones de los nervios periféricos, una parálisis facial permanente. Si hay una fractura del hueso petroso, digamos, el nervio pasa por adentro. Claro. Y es un tubito, el nervio está adentro y se corta eso, el nervio se corta. Es una parálisis facial. Después del golpe al instante, generalmente ya es de muy mal pronóstico para recuperación del nervio facial. Puede haber lesión de los nervios olfatorios, del olfato, el primer par craneano, que sale del cráneo de arriba por un lugar que se llama lámina cribosa. Es como los agujeritos de un cortador de queso, de rallador de queso. Y salen todos los nervios por ahí. Entonces, el cerebro es como el queso, se le mueve así, ¿verdad? Claro, entonces los nervios todos se cortan. Claro. Uno pierde el olfato al instante después del golpe y eso se nota generalmente, si fue un golpe fuerte puede ocurrir eso. Y eso se nota después de varios días o semanas que el paciente nota eso. ¿Por qué? Porque el mismo golpe produce edema, congestión, está hinchado. El paciente al instante no se da cuenta, huele sangre, porque tiene sangre acá. Entonces, al comienzo no se da cuenta. Eso viene a consultar después de varios días. Doctor, y me llama la atención que tomo café y no siento el sabor. El café, el vino y algunos sabores en realidad son por el olfato, ¿verdad? Y en realidad lo que pierde es el olfato. Eso evalúa el neurólogo después a largo plazo y la recuperación no tiene muy buen pronóstico de recuperación. Eso es definitivo. Ya, perfecto. Tenemos otra consulta, por favor. A ver. Rita de Ñembucú dice, luego de sufrir un trauma cráneoencefálico que se debió a un accidente de tránsito, me falla el olfato. A veces huelo cosas y no las identifico. ¿Qué puedo hacer? Lo ideal es recurrir a un neurólogo y a un otorrino que le revise si hay algo local, qué sé yo, pero el mecanismo que estamos mencionando de queso rallado generalmente esa es la causa. Si fue un traumatismo de una intensidad significativa, el paciente por lo menos quedó con una conmoción, un poco confuso, desorientado, olvidó el hecho, no se acuerda de ese hecho, hay una amnesia anterógrada y retrógrada, o sea, no se acuerda lo que pasó antes y después del accidente, podemos decir que fue un poco significativo el golpe y el pronóstico de recuperación no es muy bueno, no es muy bueno. Entonces, muchas veces no tenemos nada que hacer cuando el nervio ya se cortó completamente. Claro. Ya es una secuela que queda. Bueno, y en este caso puede ser el nervio olfativo, ¿verdad? Sí. Pero te imaginas si es otro nervio y no puedes moverte, no puedes, o sea, hay secuelas más graves. ¿Qué hay muchas secuelas graves, doctor, con un paciente con traumatismo de cráneo? Bueno, ¿cuál es? Lo primero que hacemos es lo que le llamamos nosotros el ABCD, ¿verdad? Sí. El ABC llega al paciente y tenemos que evaluar su estado primero que nada de respiración, oxigena su sangre, respira al paciente, puede tener oxígeno, se le pone un aparatito que se llama saturómetro, le llamamos popularmente, y se sabe cómo satura el oxígeno. Tiene que saturar por lo menos 98% para que el cerebro tenga suficiente cantidad de oxígeno. Si fue un traumatismo grave, se le pone oxígeno al 100% al instante. Se asegura la vía aérea, que no tenga nada en la garganta, que no haya estado comiendo un chicle y está atragantado. O sea, segundo, se ve la integridad de las funciones circulatorias. Respira, tiene oxígeno, circula la sangre. Si no, no le va a llegar sangre al cerebro. Circula la sangre, su presión arterial está bien, tenemos que tratar de mantener esos parámetros normales. El objetivo principal del tratamiento médico es prevenir lesiones secundarias.
La lesión primaria, el golpe inicial ya causó Ya el primer está, daño. claro. Eso nosotros ya no podemos hacer marcha atrás en el tiempo. Las lesiones secundarias pueden ser a veces incluso más graves que el golpe inicial. ¿Cuál es el caso? Por ejemplo, el paciente llega, está perdiendo sangre por algún lado, ¿verdad? Tiene un traumatismo abdominal, sangre, sale, baja la presión sanguínea, se golpeó la cabeza, no le llega sangre al oxígeno, sangre y oxígeno al cerebro y produce una lesión isquémica, hipóxica, que le llamamos nosotros. Eso hace que las neuronas se mueran. Claro, no le y es llega una el lesión, oxígeno no le llega al oxígeno a cerebro. las neuronas y se mueren las neuronas, Sí. ¿verdad? Entonces, el tratamiento principal ahí es el tratamiento de sostén, asegurar la vía aérea, la oxigenación, la circulación sanguínea. Segundo, se hace una evaluación del D, es el déficit. ¿Qué déficit neurológico hay? Vemos el tamaño de las pupilas de diferentes tamaños me pueden insinuar que hay un sangrado dentro de la cabeza. Sangra acá, eso comprime el cerebro hacia un lado y aprieta las fibras del tercer par que dan Sí. el tamaño de las pupilas, digamos, se agranda a este lado. Entonces yo digo, este lado tengo un hematoma. Tomografía al instante si hay tiempo. Si no hay tiempo, se va directo al quirófano, ¿verdad? Si el paciente se descompensa. Entonces, el tratamiento principal es mantener la vía aérea y una presión arterial media adecuada y ver qué repercusión hubo. Cuando se puede, se hace una correcta evaluación completa del paciente, se ve el mecanismo del golpe, se hace las tomografías si es necesario y en base a eso se decide. Si hay un sangrado, se le llama al neurocirujano que decide si se opera o no se opera en el momento. Un hematoma subdural, por ejemplo, muchas veces no se opera en el momento si no produce mucho efecto de masa, le llamamos nosotros a la compresión, ¿verdad? Si no produce una compresión significativa, se puede esperar porque es más fácil operar y tiene menos riesgo a largo plazo cuando el paciente se estabilizó. En algunos casos se necesita de urgencia tratar. Doctor, y cuando hay un accidente que vemos mucho lastimosamente, accidente de moto, por ejemplo, y que la persona golpeó la cabeza, incluso se le abrió la cabeza y se ve el cerebro o muchas veces ya parte de eso puede funcionar otra vez bien. Se le puede poner otra vez todo y coserle y que funcione bien, o ya se golpeó y va a tener alguna secuela. Si salió un pedazo del cerebro, lo más probable es que queden secuelas. Claro. El tema es, ¿esas secuelas son evidentes clínicamente o son subclínicas, verdad? Por ejemplo, el paciente puede tener algunas limitaciones cognitivas, o sea, las funciones superiores muy específicas, puede tener dificultad para calcular, o tiene una desinhibición, un trastorno del comportamiento, un trastorno del relacionamiento social. Pero si es una lesión como la que usted describe, debe ser muy grave. Lo más probable es que deje secuelas, ¿verdad? Claro. Deja muy probablemente secuelas. Por eso, nosotros, como habíamos mencionado recién, cuando ya llega el paciente con el traumatismo de cráneo, nos ocupamos de las lesiones potencialmente secundarias, ¿verdad? Que pueden ocurrir porque se el descompensa golpe, al claro. paciente, qué sé Sí. yo. Lo primario ya ocurrió. Sí. Entonces, yo creo que el mensaje principal para la ciudadanía es evitar el traumatismo de cráneo, ¿verdad? Claro. Las causas más frecuentes y en las personas activas, jóvenes y llenas de vida son los accidentes de tránsito causados en general por una imprudencia, haber conducido ebrio Sí. o haber conducido a altas velocidades o haber conducido sin respetar las normas de tránsito y sin cinturón de seguridad, ¿verdad? Entonces, En moto, sin casco, Claro. y entre 3, 4 personas entonces, arriba de una realmente moto. los traumatismos más graves son por aceleración y desaceleración intensa, digamos, ¿verdad? Uno puede tener el cinturón de seguridad, hace esto Claro. el cerebro, el cráneo, ¿verdad? Pero el cerebro está dentro y es como una gelatina y eso Claro. se va hacia adelante y vuelve hacia Sí. atrás. Entonces puede tener millones de lesiones, le podemos decir conmoción, puede ser contusión cuando ya hay microsangrado o lo que llamamos lesión axonal difusa. Los axones son las conexiones, usted dijo hace rato, el cerebro de una computadora. Imaginen, entramos a la computadora y cortamos un montón de cablecitos. Claro, ¿no? Esos son los axones, ¿verdad? Entonces capaz que las estructuras están bien, pero los axones están todos cortados. Eso se llama lesión axonal Claro. y deja de funcionar correctamente alguna parte del cerebro y puede ser muy grave. Bueno, muy claro como lo explica nuestro invitado. Nosotros tenemos que hacer un pequeño corte. A la vuelta vamos a estar en la parte final y la recomendación final del doctor. Parte final de nuestro programa con el doctor Nicolás Ebreinov. Él es neurólogo. Muchísimas gracias, doctor, por la presencia en el programa. Y en estos últimos minutitos, ¿alguna recomendación final que quiera hacer a la audiencia? Muchísimas gracias a ustedes. Y lo más importante en el tema del traumatismo cráneoencefálico, primero que nada es prevenir.
Claro. Entonces, respetar las normas de tránsito, respetar el uso de casco, la velocidad máxima que uno tiene que conducir, no conducir ebrio y mucho menos subir a un vehículo que va a conducir una Claro. persona que está ebria o que ya nos damos cuenta que no está en condiciones de conducir. Con esto yo creo que se puede prevenir la gran mayoría de los traumatismos más graves, más severos. Los traumatismos de cráneo en general se relacionan en la mayoría de los casos a accidentes que podían haberse evitado. Si uno tiene alguna limitación en su salud, en su movilidad o algún problema que pone en riesgo su equilibrio, es importante que recurra a un médico. El médico le va a encaminar a un especialista que le guíe para las normas de prevención en la casa. El tema de las alfombras, el tema de los apoyamanos y todo eso, es importantísimo eso. Prevenir es mucho más fácil que tratar. Cuando ya llega el paciente accidentado, dejen en manos de los profesionales. Y el tercer mensaje justamente es ese. Si uno tuvo un traumatismo de cráneo, un familiar cercano, un niño tuvo un traumatismo de cráneo, no crean que es banal sin haber preguntado, sin haber mostrado a un profesional. ¿A dónde recurrir? Lastimosamente, pocos son los centros en nuestro país que están capacitados para recibir correctamente a un accidentado. Entre ellos, yo recurriría directamente al centro de emergencias médicas o llevaría ahí a un paciente accidentado si es un paciente grave. Porque uno llega a un servicio privado a veces y no tiene los medios para poder brindarle una tomografía, no tiene el neurólogo, no tiene el médico, no tiene el personal capacitado. A veces, entonces, si está dentro del alcance y es un accidente grave, directo a emergencias médicas. Perfecto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Nos encontramos en el próximo programa. No te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Fue una realización de Alicante.